Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa redonda en la que nuestro principal tema va a ser hablar sobre las diferentes aplicaciones de la teoría cuántica. Estamos conformados con los siguientes expositores, que son Víctor Tomás Flores del Ángel, Hernández Lemuel Israel, Uriel Ricardo Enríquez, Aldo Reyes Correa y Luis Fernando Guillón, y por supuesto yo como moderador, Leonardo Mendoza. Hoy principalmente vamos a tocar el tema de las diferentes aplicaciones de la teoría cuántica, tanto como en la sociedad, la economía y las diferentes formas en que ha cambiado nuestra forma de vida. Principalmente la teoría cuántica, como ya hemos visto anteriormente, trata de estudiar las partículas subatómicas y las interacciones de la materia y de la radiación, como ya hemos visto en los temas anteriores que nuestros expositores y además que hemos estudiado. Principalmente vamos a comenzar esta mesa redonda con nuestro compañero Víctor Tomás Flores del Ángel, que nos va a hablar un poco sobre la aplicación de la biología cuántica. Buenos días, Leo. Bueno, pues para empezar, la mecánica cuántica. Sabemos que la mecánica cuántica es la rama de la física que se dedica al estudio de la materia y de la energía a escalas muy pequeñas. Esto nos puede explicar los fenómenos que ocurren, como por ejemplo el desaparecer de un lugar y aparecer en otro, el estar en dos lugares al mismo tiempo y el mandar información más rápida que la velocidad de la luz. Pero tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la biología cuántica? Bueno, en tiempos pasados se creía que no tiene nada que ver y a ojos de físicos la biología siempre ha sido como una, una rama de la física que no tiene nada que ver, pero últimamente se ha encontrado evidencias y pruebas, experimentos por entomólogos, físicos y biólogos que es todo lo contrario y tiene mucho que ver la mecánica cuántica con la biología. Uno de ellos fue Luca Turín del Instituto Fleming de Grecia, quien propuso varios experimentos y tratados que se basan más que nada que se basan en tres áreas, que son las que te mencionaré a continuación. Son más que nada, esto dice que los estudios recientes aseguran que los conceptos cuánticos están están en el origen de los procesos habituales de los seres vivos. Esto lo encontré en tres de los temas más así que tomaron más auge en los últimos años, que fue la fotosíntesis, la metamorfosis y la magnetorrecepción de las aves en su época migratoria. Por ejemplo, en la fotosíntesis, todos sabemos que es el proceso por el cual las bacterias o plantas producen su alimento o minerales para sobrevivir. Bueno, un principio de la mecánica cuántica nos indica que esta fotosíntesis puede ser explicada mediante el proceso de superposición cuántica, que nos indica que una partícula puede estar en dos lugares a la vez y presentar diferentes estados o presentar los mismos estados pero estar en diferentes partes. La superposición cuántica ocurre en la naturaleza cuando una partícula elemental posee dos o más estados, tal así es el caso del fotón, que un fotón es una partícula de luz que puede estar tanto en un lugar como en otro y presentar o no cambios al mismo tiempo. Esto es una forma de explicar la fotosíntesis, porque pues ahora sí que la fotosíntesis ocurre por la energía solar, que a su vez produce fotones y los fotones pueden presentar estados iguales al momento de que se está produciendo la fotosíntesis y crear así los nutrientes que la planta necesita. Este es uno de los que trata de abocar la mecánica cuántica para el estudio, para solucionar este fenómeno de la fotosíntesis. Otro sería el efecto túnel usado en el ADN de los anfibios e insectos que, como se dice, que llevan a cabo la metamorfosis, que es un proceso por el que cambian de forma, se desarrollan y, por así decirlo, evolucionan un poco. El efecto túnel pues, así decirlo, dice la ley que no puede una partícula atravesar una barrera de energía, pero en el efecto túnel no es solo una partícula, es un flujo o una onda de partículas que de estas absorbe y refleja un poco y logra pasar unas pequeñas partículas. Esto en la metamorfosis, esos son los enlaces de hidrógeno dentro del ADN
que da lugar a la acción instantánea. De no ser por esta acción, no se podría llevar a cabo tan rápido la metamorfosis, como así decirlo, es una evolución. Entonces, la evolución tarda años y años en evolucionar, pero gracias a estos procesos que llevan a cabo ciertos animales como las ranas y mariposas, que antes eran orugas y antes eran renacuajos, pues podemos observar que gracias al efecto túnel, que estos filamentos de hidrógeno no, pues no se quedan estancados y simplemente pasan y de una manera más rápida logran evolucionar. Por último, encontré ¿cómo se llama? La particularidad de la física que se llama el entrelazamiento cuántico. Este es un principio que está hablado y propone explicar las rutas migratorias de las aves. Las aves poseen una magnetorrecepción que les permite sentir el, así como decirlo, el campo magnético de la Tierra. Y este entrelazamiento cuántico nos dice que dos objetos pueden estar tan enlazados que un cambio en uno de ellos se reflejaría en otro, aunque estuvieran en extremos opuestos del universo. O sea, son, por así decirlo, la misma, pero están enlazados por un conjunto de, no sé, bueno, están enlazados. Y, y pues al momento de que están enlazados, una ave, al momento de desarrollar la ruta migratoria, se identifica en un punto y luego ese punto se repite pero en otro espacio de la Tierra y ese punto es el mismo y si sufre un cambio magnético el primer punto, el segundo también lo sufre y es por eso que las aves no necesitan dirección para dirigirse a dicho destino, porque esto así decirlo es el mismo. Estos son uno de los pocos principios que abocan a la biología en, en el hecho de explicar fenómenos que ocurren en la biología. Ok, muchas gracias, Víctor, por tu perfecta explicación de la biología cuántica. Ahora, a modo de seguir con esta gran mesa redonda, vamos a seguir con nuestro compañero Hernández Lemuel Israel, el cual nos va a hablar un poco más sobre otro ámbito en el cual la teoría cuántica puede tener su aplicación. Lemuel, te concedo la palabra. Buen día, muchas gracias. Mi tema fue la computación cuántica. La computación cuántica es fundamentalmente distinta a la computación a la que estamos acostumbrados. Para entender un poco el por qué nos interesa, pensemos en cómo funciona un ordenador clásico. La unidad básica de información es el bit, que puede tener dos estados posibles, 1 o 0, que es el famoso binario, y con lo que podemos realizar operaciones lógicas en programación con los códigos AND, NOT, OR. Juntando n número de bits podemos representar números y operar sobre esos números, pero con limitaciones. Solo podemos representar hasta 2 elevado a la n estados distintos, y si queremos cambiar x bits tenemos que realizar el menos x de operaciones sobre ellos. No hay forma de cambiarlos mágicamente sin tocarlos. Pues bien, la superposición y el entrelazamiento del procesador cuántico nos permite reducir esas limitaciones con la superposición. Podemos almacenar muchos más que solo 2 elevado a n estados con n número de bits cuánticos. A esto se les denomina qubits, y el entrelazamiento mantiene fijas ciertas relaciones entre qubits de tal forma que las operaciones en un qubit afectan forzosamente al resto. La superposición parece mágica a primera vista, pero también tiene sus problemas. Aunque tengamos muchos más estados de los que podamos guardar en n qubits, en la práctica solo podemos leer el binario. Un qubit no solo vale 1 o vale 0 como un bit normal, sino que también puede ser 1 en un 80% y 0 en un 20%. El problema es que cuando lo leemos podemos obtener 1 o 0 y las probabilidades de que tenga un valor diferente se pierden.
porque al medirlo lo hemos modificado. El principal problema de esto es que nosotros no podemos saber qué es exactamente y para qué nos puede ser útil. Hay algunas preguntas que se pueden resolver fácilmente, por ejemplo, la computación cuántica nos va a servir de momento no nos va a servir de momento para que tu computadora tenga más FPS, tampoco será tan fácil como cambiar la CPU de un ordenador normal a uno cuántico para que vaya súper rápido. Estos procesadores cuánticos probablemente no serían más que una curiosidad científica si no fuera por la característica del entrelazamiento que permite desarrollar dos algoritmos bastante relevantes. El primero permite encontrar valores mínimos de funciones, así dicho, no suena algo muy interesante o algo que nos vaya a servir de mucha utilidad, pero tiene aplicaciones en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Por ejemplo, con este algoritmo se puede codificar una tasa de error de una red neuronal como una función a la que podemos aplicar. Ese valor mínimo nos dirá cómo configurar la red neuronal para que sea lo más eficiente posible. El segundo algoritmo nos sirve para descomponer un número en sus factores primos de manera mucho más eficiente que lo podamos lograr con un ordenador normal, convencional. Un ordenador cuántico con suficientes qubits dejaría completamente obsoleto a muchos ordenadores actuales en el sistema de cifrado. El mismo algoritmo también se podría usar para encontrar soluciones a problemas de medicina o química, o también para romper gran parte de la criptografía utilizada ahora mismo. También serviría como buscadores subrápidos con implementar el algoritmo de búsqueda de Grover, y para la física y química pueden ser muy útiles como simuladores eficientes de sistemas cuánticos. El lado malo de esto es que por desgracia los algoritmos y códigos para ordenadores clásicos no se podrían usar en ordenadores cuánticos. Es necesario hacer un algoritmo nuevo y un algoritmo cuántico, por así decirlo, y meterlo al ordenador cuántico. No se puede utilizar los algoritmos convencionales para un ordenador cuántico porque no servirían. Eso sería todo de mi parte. Ok, muchas gracias, Lemuel, por tu tema de computación cuántica. Ahora sí, vamos a pasar a continuar con esta mesa redonda y le voy a conceder la palabra a Aldo Reyes Correa, el cual nos va a hablar un poco sobre lo que es la comunicación cuántica. Aldo, te concedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a hablar de la comunicación cuántica. Originalmente, esta investigación de la comunicación cuántica se hizo principalmente para cuidar más nuestros datos, ya que en las últimas décadas la tecnología ha avanzado muy, muy rápido, exponencialmente, y en eso también los ataques cibernéticos, ya que se han perdido muchas informaciones que son privadas, como por ejemplo informaciones de gobierno, de bancos, y esto ha provocado que se reforzara la seguridad. Como se darán cuenta, cada vez se piden más filtros de seguridad en nuestras redes sociales, en tarjetas de banco, y esto es a consecuencia de los ataques cibernéticos. En la teoría cuántica se aprovecha esto en la comunicación para la superposición, como comentaba mi compañero Lemuel. Aquí en nuestros datos clásicamente son partículas donde se transmiten a través de una red en forma de algoritmos, pero pues este es el problema, que también los hackers han sabido cómo manipular y cómo descifrar esos algoritmos y robarnos la información. Estas comunicaciones cuánticas aprovechan las leyes de la física cuántica para proteger nuestros datos. Estas leyes permiten que las partículas, normalmente que son fotones de luz, transmitan los datos mediante los cables ópticos.
tengan un estado de superposición que pueden adoptar, como comentaba mi compañero Lemuel, un estado en 0 y un estado en 1 de forma simultánea. Esto también se les conoce como qubits. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, si un hacker intenta extraer nuestra información, ya que nuestra información está en un estado cuántico súper frágil, normalmente se colapsa, así es que es imposible de poder hackearla. Hace poco se logró mandar un mensaje de manera cuántica a través de una computadora del gobierno a un satélite de manera de manera cuántica. También esta ventaja de haber hecho esta transmisión es que los datos son más rápidos, o sea, llegan más simultáneamente, más rápido que la velocidad de la luz y de manera segura. El gobierno ha desarrollado una red que se llama QKD, que manda estos datos cifrados en forma de bits clásicos a través de las redes. Pero las claves necesarias para descifrar esta información se codifican, se transmiten a un estado cuántico mediante los qubits, como les comentaba. Se han desarrollado varios métodos y protocolos para implementar el QKD. Uno de ellos es implementar utilizando llamado BBB84. Funciona de la siguiente manera. Imaginemos dos personas, Pedro y Roberto. Pedro le quiere enviar datos en forma segura a Roberto. Para ello, crea una clave cifrada en forma de qubits cuyos estados de polarización representan valores de bits individuales de una clave. Los qubits se pueden enviar a Roberto a través de un cable de fibra óptica, que es la tecnología que actualmente es la que más se usa. Al comparar las mediciones del estado de fracción de estos qubits, un proceso conocido como comparación de claves, Pedro y Roberto pueden confirmar que tienen la misma clave. A medida que los qubits viajan a su destino, el frágil estado cuántico, como les comentaba, algunos de ellos colapsará rápido debido al fenómeno de coherencia. Para compensarlo, se realiza un proceso que se llama distilación de claves, que consiste en calcular si la tasa de error es lo suficientemente alto para sugerir que nuestro posible hacker ha intentado interceptar nuestra clave. Si es así, desechan la clave sospechosa y generan una nueva hasta que están convencidos de que ambos comparten la misma clave. Luego, se puede usar para cifrar datos y enviar en forma de bits clásicos a nuestro usuario, quien usa la suya para decodificar la información. Estos datos cuánticos se necesitan de un repetidor cuántico, ya que estos se pueden perder en el viaje, ya que nuestro material de los cables pueden absorber los fotones. Esto quitaría que puedan viajar a unas cuantas decenas de kilómetros. Como para compensarlo, se crearon estas redes de repetidores usando puntos a lo largo del cable para amplificar la señal. Las redes KD pueden aprovechar un enfoque similar creando nodos de confianza en varios puntos. La red más grande que existe actualmente está en China, que tiene 32 de ellos. En estas estaciones, las claves cuánticas se descifran en bits y luego se vuelven a cifrar en un número de estado cuántico para viajar al siguiente nodo. Para el funcionamiento ideal de estas redes, hace falta unos repetidores cuánticos, de paso con procesadores cuánticos integrados que permitan que las claves de cifrado permanezcan en estado cuántico a medida que se amplifica y se envía a largas distancias. Unos estudios han informado que es posible construir tales repetidores, pero aún han podido crear un prototipo funcional. O sea, esto apenas está comenzando y no muchas empresas privadas y de gobierno las tienen.
Hay otro problema con estas redes de QKD, que los datos subyacentes siguen transmitidos en forma de bits cifrados a través de redes convencionales, o sea, no hay una red, por así decirlo, segura por el momento porque está en prototipo. Esto significa que un hacker todavía puede violar las defensas de esta red, así es que todavía está en proceso de realización este proyecto de seguridad en nuestros mensajes cifrados, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Aldo, por tu gran explicación. La verdad que es muy interesante poder visualizar la teoría cuántica de esta manera, así como cada uno de ustedes ha estado exponiendo las diferentes aplicaciones que existen. Por último, y ya de las últimas aplicaciones que tenemos también, vamos a darle la palabra a mi compañero Uriel, el cual nos tiene que hablar sobre el estudio de los cosmos. Así que, Uriel, te concedo la palabra, por favor. Buenos días compañeros y quien sigue esta mesa redonda. A mí me tocó hablar sobre las aplicaciones de la teoría cuántica en base al estudio del cosmos. Pues como saben, la teoría cuántica pues revolucionó junto con la relatividad general en el inicio del siglo XX, más que nada en el cambio de pues ver el mundo de forma diferente a lo que nosotros los humanos teníamos con la idea de Newton. Entonces esto generó pues una inquietud nueva, como decir, pues sabemos que pues las cosas están hechas de materia, o qué relación puede haber la materia con la energía. Por lo tanto, todos los científicos, físicos, químicos empezaron a ver esto como una opción. Y en este caso, pues, ahora sí que se desarrolló lo que fue la teoría cuántica y la relatividad, en el que pues vimos que la energía y la masa pues eran una misma, como la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Bueno, y ahora, ¿qué tiene que ver la materia con el cosmos? Pues en el cosmos, los planetas, las galaxias, las estrellas, el mismo universo observable, el espacio-tiempo, están conformados todo por eso, por materia, energía, recordando que estas están totalmente enlazadas. Por lo tanto, al momento en que se fueron creando teorías y al ver cómo el comportamiento de la materia iba afectando las demás características, se fueron encontrando pues más partículas que pues conocemos hoy en día como partículas subatómicas, como lo que son los quarks, los bosones, los diferentes tipos de rayos, que son los gamma, beta, observando que todo esto iba relacionándose con la mecánica cuántica. Entonces, esto nos ha ayudado más que nada a estudiar mejor el cosmos, que va desde qué es encontrar planetas, ver nuevos tipos de artefactos que hay en lo que es el espacio. En este caso, vamos a decir que son estrellas de neutrones, soles, agujeros negros, y todo esto se explica en base a lo que es la composición de las partículas más elementales, que pues estudia la mecánica cuántica, vaya la redundancia. Aparte de esto, se han podido crear materiales capaces de que con algunas, vamos a decir, propiedades cuánticas nos den una mayor resistencia, en este caso en lo que es los viajes espaciales o en la creación de nuevas tecnologías. En este caso, pues las anteriores mencionadas como la que es la comunicación cuántica y y la computación cuántica, igual a otras nuevas muy novedosas. Retomando, la mecánica clásica también, la mecánica cuántica, disculpen, nos ha ayudado pues a desbancar otras teorías, y también más que nada nos ha ayudado a crear teorías en base a la energía y la materia,
como lo que fue el Big Bang y en este caso otras teorías como el Big Crunch, en el que pues nos explican el cómo partículas tan pequeñas, o mejor dicho, una partícula tan pequeña pudo haber creado el cosmos o el universo y pues consecuencia creado todos los demás objetos que hoy en día existen, incluyéndonos, vamos a decir, nosotros mismos. Al nosotros ser un ser vivo, ser materia, somos energía. Entonces, ahora sí que lo que fue la mecánica clásica abrió un mundo nuevo en lo que es el entendimiento de las cosas y el cómo fue cambiando las teorías. Y pues prácticamente hoy en día, sin ese inicio, no hubiéramos entendido otras cosas como fue la luz, el cómo la luz podía viajar en el vacío, si es que no era si es que no era una partícula, era una onda antes del siglo XX. Y después que con la creación de la mecánica cuántica se pudo lograr entender de que la luz se comportaba como partícula. Entonces ahí es cuando que podía viajar en el vacío, porque una partícula puede viajar en el vacío, pero no una onda. Entonces, todas estas ideas nos han ayudado a comprender el entendimiento del cosmos y posiblemente nos van a ayudar mucho en mucho tiempo o vamos a decir, a un largo plazo, más hoy en día en que la economía y vamos a decir que hay muchos inversionistas de esta nueva ideología de ir a estudiar otros planetas o de observar más allá junto con programas gubernamentales como lo que es la NASA o la Estación Espacial Internacional, irán encontrando mejores pensamientos o hasta inclusive objetos que haya en el universo, teniendo en cuenta que el universo es muy extenso y que creo que nunca podríamos terminar de estudiarlo. Y siempre es importante porque en base a esto, al estudio de esto, se han creado otras tecnologías en la vida cotidiana, vamos a decir las computadoras, materiales resistentes, y todo esto nos ha ayudado a entender mejor el cosmos y por consecuencia nos ha ayudado a entender mejor el mundo en el que vivimos. Sin nada más que decir, concedo la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias, Uriel, por tu explicación. Muy interesante recabar que todo esto sí, de verdad que nos ha ayudado un poco en la investigación del espacio. Incluso creo que hoy era el lanzamiento de 2 astronautas al espacio por parte de la NASA y X-Space, que es lo que acabo de leer. Es muy interesante poder observar y visualizar cómo es que la teoría cuántica nos ha ayudado un poco a ver la vida de estas diferentes perspectivas. Y sin más dilación, le voy a conceder la palabra a mi compañero Luis Fernando Aguillón, el cual nos va a hablar un poco sobre la ingeniería cómo se aplica la física cuántica en la ingeniería. Aguillón, te concedo la palabra. En varias funciones de la ingeniería, como son los sensores fotoeléctricos, son dispositivos electrónicos que responden al cambio en la intensidad de la luz. Se valen del efecto fotoeléctrico para cuando inicie la luz expulse electrones de su materia, que tienen una baja función de trabajo para permitir que se emitan más electrones, y esto genera una corriente eléctrica por medio de un transistor. Cuando la intensidad de la luz disminuye la emisión de electrones y de manera la corriente siendo detectada el cambio. Estos sensores son usados en sensores de presencia en los sensores y puertas. Es un método diferente de usar la física cuántica. Otro método, abarcando un poco el tema de las computadoras, es el enfriamiento molecular, que es otra aplicación que ha sido
ha sido descubierta para enfriar moléculas utilizando un láser físico. Han usado los láser de rayos láser para enfriar moléculas hasta temperaturas que se acercan a las que conocemos en cero absoluto, aproximadamente 273 grados Celsius bajo cero. Este nuevo método es un paso importante hacia la meta final de usar moléculas individuales como bits de información en las computadoras cuánticas. Actualmente los científicos utilizan átomos individuales o bien las estructuras denominadas átomos artificiales, como los qubits o bits cuánticos. Con su esfuerzo por desarrollar procesos cuánticos, sin embargo, los átomos individuales no se comunican tan bien entre sí como se necesitaría para la comunicación entre qubits. Y por otro lado, los átomos artificiales que se utilizan en la comunicación bien entre sí son tan grandes que tienden a recoger las interferencias del mundo exterior, o sea que no son tan aplicables en la comunicación. En computadoras cuánticas y otras áreas científicas, un átomo artificial es un dispositivo hecho de miles y millones de átomos, diseñado como si fuera un solo átomo. Para usar moléculas como qubits, los científicos primero tienen que ser capaces de controlarlas, manipularlas. Algo muy difícil que ya se está generando teorías para hacerlo. No pueden ser cogidas o movidas sin perturbar sus propiedades cuánticas o modificarlas. Con el fin de superar el problema, la Universidad de Yale desplaza las moléculas utilizando un leve impacto producido por electricidad de fotones o partículas luz. Emite un láser. Usando haces de luz para golpear las moléculas de direcciones opuestas, fueran capaces de reducir la velocidad de los movimientos de las moléculas, y como el movimiento de las moléculas es una medida de temperatura, entonces se está tratando de que la temperatura de dichas moléculas sea cero absoluto. Sería todo lo que yo investigué por mi parte. Muchas gracias, Luis. A modo de finalizar con esta videoconferencia, es más que claro, y con esto nos despedimos, de que la física cuántica, al igual que la teoría cuántica y todos sus postulados, nos ha ayudado en diferentes ámbitos de la vida. La verdad es que requiere de un gran intelecto humano, ya que para entenderla, algunos científicos o incluso físicos muy importantes han mencionado de que esta física o esta ciencia, por así decirlo, es una de las más como complicadas, más difíciles de entender, ya que a uno simplemente aquí en escala macroscópica puede tratar de entender lo que lo rodea, pero finalmente uno no puede entender qué es lo que hay más pequeñamente en el universo de las partículas y de los electrones. Pero prácticamente hemos visto y desarrollado que incluso en las películas han tratado de tocar este tema, han tratado de dar sus propias teorías, las cuales quizás son un poco fantásticas para lo que en realidad puede ser, pero bien, aún así es muy importante recalcar que el estudio de esta física cuántica aún no ha finalizado y está muy lejos de finalizar, ya que cada día se descubren nuevas aplicaciones o aparece una nueva teoría que incluso demuestra que las demás eran falsas o que eran un poco inconclusas a su forma de ver. Quién sabe, quizás en 50 años incluso la misma física cuántica parezca una tontería y exista algo más allá de lo que hemos de percibir. Incluso un mismo científico dijo que nadie entiende la teoría cuántica actualmente, que se necesita una gran imaginación para poder entenderla y poder visualizarla como podría ser en realidad algún día. Aún con esto, incluso nos parece muy
nos parece muy imposible ahorita incluso viajar a la velocidad de la luz, que es como los fotones que nos habló nuestro compañero Víctor, que tienen distintas funciones en la biología cuántica, además de que, de que incluso los procesadores de hoy en día, que incluso ahorita el más rápido y el más fuerte creo que es el i7, es la verdad muy fantástico imaginar lo que puede llegar a ser, incluso si llegan a ser las diferentes aplicaciones de este mundo. Sin nada por dilación y para finalizar esta mesa redonda, esto es todo. La verdad es que estuvo muy completo en nuestra explicación. Gracias a las tecnologías de la comunicación, pudimos realizar de esta forma la mesa redonda de la teoría cuántica, incluso aún con la contingencia actual y todos los problemas con el Internet, pero hemos podido lograr debatir un poco sobre esta teoría cuántica. Sin nada por dilación, me despido, nos despedimos y esto ha sido todo. Muchas gracias.